porque hoy hay un personaje en la Biblia que muestra cómo una persona puede sobresalir a las diferentes circunstancias cuando de pronto su entorno no está a favor, cuando las cosas no están a favor o cuando otras personas tienen convicciones totalmente diferentes. Buenas noches, bienvenidos a este espacio especial de nuestra iglesia Manantial de Vida Naples. Un saludo de nuestros pastores David y Marisol Moxán, a todos aquellos que se conectan en este día y tal vez los que se conectan también a través de esta red en diferido en cualquier momento y nos escuchan también en los diferentes grupos de conexión de esta casa. Qué lindo aprender de la vida con propósito. Y en esta sesión que nos compete estamos hablando del propósito de Dios en nuestras vidas y a través de la palabra que nos ayuda a encontrar y caminar en el propósito de Dios. En mi vida muchas veces me he hecho esta pregunta y cada vez vamos aprendiendo en Dios a descubrir nuestro propósito. Y qué lindo poder cada día enfocarnos más a lo que Dios tiene. Una persona enfocada puede llegar más lejos en el propósito de Dios, reconociendo, valga la pena la redundancia, el propósito. Y hemos hablado de dos temas importantes. Primero, la fe. Lo importante es desarrollar nuestra fe en Dios para poder conocer el propósito de Dios. Y segundo, la sabiduría. Lo importante de tener sabiduría para el propósito de Dios. Hoy vamos a hablar de las convicciones, ser personas de convicción. La convicción es importante y más en el tiempo donde nosotros estamos viviendo. Cada persona tiene una verdad, tiene un concepto de verdad, tiene un concepto de vida y entre más nosotros tengamos claro nuestra verdad, la verdad eterna y nuestro concepto de vida en Cristo, sé que podremos avanzar en la vida como Dios quiere. Hay un texto en la palabra que vale la pena llamarlo para iniciar lo que vamos a aprender el día de hoy. Santiago capítulo 1 en el verso 3 nos dice que debemos pedirle a Dios con fe y pedir la sabiduría y pedirla con fe, no dudando, porque el que duda, la persona que tiene dudas, que no tiene claro, que no tiene convicciones en la vida, es como la ola del mar que va de aquí para allá, es inconstante en todos sus caminos. Ese ejemplo vale la pena llamarlo porque una convicción, tener claro para dónde vamos, pero tener claro con quién vamos, va a llenarnos de esa fe necesaria para no dudar, para no ser personas que duden y apuntarle a algo claro en el propósito que trae la convicción, que es la perseverancia. Y llamamos este texto porque hoy hay un personaje en la Biblia que muestra cómo una persona puede sobresalir a las diferentes circunstancias cuando de pronto su entorno no está a favor, cuando las cosas no están a favor o cuando otras personas tienen convicciones totalmente diferentes. ¿Cómo acrecentar nuestra convicción? Dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los de los Baales. Envía pues ahora a congregarme todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Elías y los profetas de Baal, Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo ha quedado profeta de Jehová,
más que los profetas de Baal hay 450 hombres. Amén y amén. Es una historia muy larga y vale la pena profundizar en ella, pero vamos a tomar hoy unos apartes para atender sobre la convicción. El pueblo de Dios, después de Salomón, que fue el rey que estudiamos la sesión pasada, tuvo muchos reyes, pero con unas circunstancias no muy de perseverar, que nosotros digamos. Habían reyes que agradaban a Dios, habían reyes que no agradaban a Dios, habían reyes que seguían los decretos de Dios, habían reyes que no seguían los decretos de Dios, y se provocó en el pueblo de Israel una división. Fue donde aparecieron los reinos del norte, los reinos del sur. Un tema muy bonito para un día estudiar. Pero acá donde está situado el profeta Elías es cuando está el rey Acab. Acab es un rey que ha dejado a un lado a Dios, ha dejado a un lado la palabra de Dios, ha dejado a un lado seguir a Dios y ha adoptado otros pensamientos, ha adoptado otros principios, ha adoptado otros dioses y ha adoptado otra manera de vivir. Este rey ha llevado a su pueblo, obviamente, a no agradar a Dios, a seguir otros conceptos, y es donde aparece el profeta Elías con un celo en Dios y guiado por Dios para mostrarle a aquellos que hay un Dios verdadero. Si hay algo que nosotros debamos entender el día de hoy, es que solo hay un Dios, el Dios de Israel. Nuestro Señor Jesucristo solo es uno. Y ahí es donde aparece nuestro querido amigo y profeta Elías. Aparece a mostrar una convicción, y esta convicción era para llevar al pueblo a permanecer, un pueblo de doble pensamiento. ¿Qué podemos aprender? Que para nosotros tener una convicción debemos primero ser de un solo pensar, un solo pensar. Hay un llamado de atención del profeta al pueblo que le dice: ustedes son de dos pensamientos. O aman a Dios o aman a otros dioses. Pero ustedes deben ser de un solo pensamiento. Obviamente hay un llamado a amar a Dios, ser coherentes con nuestra fe. Si queremos permanecer, hay un llamado a ser de un solo pensamiento. No podemos decir un día amo a Dios y el otro día no amo a Dios. Un día quiero seguir a Dios y el otro día no quiero seguir a Dios. Un día quiero abrazar la verdad de Dios y el otro día abrazo otras verdades y creo en otras verdades. No hay coherencia y no va a haber cómo vamos a permanecer ahí. Las convicciones nos ayudan a caminar en un solo enfoque y a una sola dirección, no mirando ni distrayéndonos, sino en el enfoque. Dice la Biblia que debemos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí debemos tener la mirada. No podemos distraernos. ¿Y saben por qué a veces no permanecemos? Porque tenemos dobles pensamientos. Dios quiere que seamos de un solo pensamiento. Y aquí encontramos en la palabra de Dios cómo ese pensamiento en Dios y solo en Él nos puede ayudar. Pero encontramos que sucede otra cosa importante en el texto. En el versículo 30, hago el llamado al versículo para mencionar, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Algo que nos va a ayudar en las convicciones, lo primero tiene que ver con ser de un solo pensamiento, lo segundo tiene que ver con la restauración del altar. A veces estamos de un lado para el otro porque no hay un altar en nuestra vida. El altar simboliza nuestra relación, nuestra comunión, nuestra adoración a Dios, nuestra dependencia a Dios. Entre más nosotros tengamos claro nuestra dependencia a Dios, entre más nosotros restauremos esa vida en Dios, entre más nosotros nos obliguemos, no digamos que nos obligamos, entre más nosotros nos humillemos a Dios, ahí vamos a poder crecer conforme su voluntad. Hoy hay un llamado de Dios para ser personas de convicciones, para ser personas que permanezcan.
siendo de un solo pensamiento, pero también, como dice la palabra de Dios, que hay una restauración del altar. Elías coge a todo este pueblo y les muestra la grandeza de Dios, porque dice, venga, solo hay un Dios verdadero y se lo voy a demostrar. Y la manera de demostrar a Dios tenía que ver con la adoración, porque dijo, van ustedes los profetas de Baal, si ustedes creen que su Dios tiene poder y su Dios es grande y su Dios es todopoderoso, pues traigan un sacrificio. Pero que Baal venga y consuma ese sacrificio. Y estos hombres duraron toda una media mañana gritando, clamando a su Dios y no pasó nada. Entonces Elías dijo, es que hay un solo Dios. Y fue cuando vuelven a construir el altar y vuelven a restaurar esa adoración para que Dios se manifieste. Eso es lo que Dios quiere. Para que haya una convicción, tenemos que reconstruir el altar, volver a la comunión, volver a la búsqueda, volver a la palabra, volver a leerla, volver a pedirle a Dios que nos hable a través de ella, volver a orar, volver a buscar en un ayuno, en oración, volver a nuestro Dios. Y de pronto alguien dice, no, pero mi relación con Dios, no sé cómo tener una relación con Dios. Pues ahí comienza cuando uno dice, Señor, quiero aprender a tener una relación contigo. Ahí comienza lo que simboliza hoy en día el altar, la comunión con Dios. Y tercero, dice la palabra del Señor, cerrando, dice, entonces cayó fuego, verso 38 de Jehová, y consumió el holocausto, la leña y las piedras de polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces el día les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y lo llevaron a Elías, lo llevó Elías, al arroyo de Sison, y allí los degolló. Encontramos cómo este hombre de Dios, este hombre lleno de convicciones, vio la gloria de Dios y encontró el respaldo de Dios. Algo que nos va a ayudar en la perseverancia es el respaldo de Dios. El Dios que respalda. El Dios que está ahí mostrándonos que Él es nuestro Dios para que otros puedan ver que Él es Dios. Los apóstoles, en medio de su visión y de su misión en el Evangelio, orando al Señor, les decían, Padre, haz prodigios, haz milagros para que estos vean que tú eres Dios. Y el Señor los respaldó y hacía grandes prodigios y milagros con ellos para que muchos vean que Él es Dios. De eso se trata el respaldo de Dios. La convicción y la perseverancia vienen en el respaldo de Dios, no cuando Dios se glorifica para mi ego, para que yo saque pecho, para que yo sea el que me exalte. No, el respaldo de Dios es lo que Dios hace a través de nuestras vidas para que otros le den la gloria de Dios. Ahí se afirman las convicciones. Por eso, en el estudio de Elías, vale la pena que entiendas que una convicción se afirma para la perseverancia con tres aspectos. Un solo pensamiento, ser personas de un solo pensamiento. Dios nos ayuda cuando nosotros somos de un solo pensamiento. Lo segundo, como lo mencionaba, como lo decía la palabra del Señor, que Elías levantó un altar, ser personas de comunión con Dios. Y tercero, ser personas con el respaldo de Dios. ¿Para qué? Para que haya gloria de Dios en nuestros entornos. Esto nos va a ayudar a encontrar el propósito. Entonces ya hemos hablado de tres aspectos importantes: la fe, la sabiduría y la convicción que lleva a la perseverancia, para así encontrar en Dios el propósito que tiene para nuestras vidas. Y esta noche, como todas las noches, vamos a socializar esta palabra el día de hoy.